y la idea acá es respetar el testimonio primero suyo. Ahora sí. ¿Eso? Bueno, hoy es 14 de agosto de 2010, estamos en la Asociación Eslovaca de la República Argentina para hacer una entrevista al señor Chertan Juan Carlos. Y que va a formar parte del archivo Del Observatorio de Colectividades de la Dirección de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Este observatorio pretende mostrar la experiencia de cada colectividad en la ciudad de Buenos Aires, la relación de los inmigrantes con el espacio urbano y los aportes que se han ido realizando para nutrir, digamos, culturalmente lo que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, usted antes, cuando estábamos charlando, nos decía que no había nacido en Eslovaquia. ¿Quiénes fueron los que nacieron en Eslovaquia? El que vino es inmigrante, es mi abuelo materno, ¿sí? Era Vicente Ranchina, nacido en la ciudad de Nitra, Eslovaquia. Posterior de la Primera Guerra Mundial, emigra solo, ¿no es cierto?, soltero y solo, dejando a todos sus hermanos en Europa, hacia Buenos Aires. Y a posterior se dirige a la provincia del Chaco, que ya tenía conocimiento de mecánica, ¿no es cierto?, fue chofer y agricultor a su vez en la provincia del Chaco. ¿Y por qué vino a Buenos Aires y después se fue a Chaco? Porque mayormente la misma gente de Eslovaquia le habían dicho que la mayoría de la colectividad eslovaca estaba en el Chaco. Ya había mucha emigración eslovaca en la provincia del Chaco. Entonces por eso fue el punto que se dirigió hacia allá. Fue la ciudad más indicada. ¿Y te contaron alguna vez cuál fue la primera impresión que tuvo de Buenos Aires cuando vino? Claro, hay una anécdota que cuenta mamá, que contaba al tío, ¿no es cierto? Porque mi madre tenía, eso eran 2 hermanas y 2 hermanos mellizos, ¿sí? Sí. Que llegó el abuelo sabiendo un poco de latín, porque la exigencia en Europa era el latín, entonces se defendía, digamos, hablando un poco, y vino a Buenos Aires, bueno, a buscar trabajo, conoció, creo que a una persona eslovaca, fue chofer, ¿no es cierto? Y una de las cosas que siempre se acordaba que fue chofer de una señora, acá, ¿no es cierto?, argentina, un día 2, y llegó un momento en donde le preguntó, dice, ¿usted de dónde viene? De Eslovaquia. Dice, no, dice, yo con los polacos no me gusta tratar, ¿no es cierto? Y le dolió un poco, no, yo no soy polaco, soy eslovaco, ¿no es cierto? En ese momento la gente no tenía bien en claro que era Eslovaquia, porque todos conocían como la República Checoslovaca, Claro. ¿no es cierto? Y Polonia y todo lo demás. Y bueno, de acá después tomó conocimiento con gente, inmigrantes de Eslovaquia, que ya había gente eslovacos en el Chaco, y fue el lugar que se dirigió para allá, ¿no es cierto? O sea que, según la anécdota que contaste, ¿pensás que él se sintió discriminado? No, pero lo contaba, digamos, de una forma así, un poco graciosa, ¿no es cierto? Porque él bien vino con su valija y todo, tenía ganas de progresar, si bien podía haberse quedado en Buenos Aires, pero al enterarse justamente de eso, que había mucha gente allá, al Chaco se fue para allá. Esa era la intención ya. No conociendo nada de Argentina, ¿no? Pero eso se lo informaron acá en Buenos Aires, otros eslovacos. Tal así que después, a posterior, con unos años, se encuentra con un primo que sí estaba en Buenos Aires, en Berisso, que después se encontró a los años, ¿no? Pero no fue nada de discriminación, fue muy recibido, fue muy patriota, le gustaba mucho Argentina, en su casa estaba la bandera argentina y eslovaca, ¿no es cierto? Y siempre le enseñaba a sus hijos, y así mi madre a mí, como mis tíos, de que había que defender mucho este país, que era un país muy lindo, y de que no había guerras. El motivo de él fue ese, que se cansó de la guerra, ¿no es cierto? Una guerra terrible de 3 años, y cuando le anuncian de que viene otra guerra, entonces deja todo, que es la parte triste que contaba, dice, yo me voy, yo no voy a soportar otra guerra, y bueno. ¿No volvió? No volvió, lamentablemente no. Tuvo posibilidades, pero si bien tuvo contacto con la madre, con los hermanos, ¿no es cierto?, con los sobrinos, la madre le escribía que no venga por el tema del comunismo, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, y entonces
no volvió. Y después, a posterior, nosotros ya los nietos le pedíamos que vayan, y creo que el temor era, no lo demostraba, el temor era irse y no volver, y dejar a los hijos y nietos acá, ¿no es cierto? Sobre todo a su hijo, sus hijos, ¿no es cierto?, que lleva su nombre y todo, hoy día fallecido, que es Vicente Rafchina, y presentía eso, de que no iba a poder volver, encontrarse con sus hermanos, sus sobrinos grandes, todo eso, que no iba a poder volver. Los años que vivió en Buenos Aires, ¿usted recuerda en qué barrio vivía? ¿En qué zona de Buenos Aires vivía? Yo no sé, estuvo muy poco tiempo, pero no recuerdo si fue en Dock Sud o dónde, en esa zona, creo que estuvo. No recuerdo bien todo eso, mi madre tiene todos esos datos, el tiempo que estuvo, dónde estuvo. Lo que sí nos acordamos de esta anécdota que él contó, ¿no es cierto?, que él contaba que pasó. ¿Su madre vive? Sí. Hacer una entrevista, ¿no? Y sí, y es una potencial informadora. Sí, acá tenemos el teléfono, lo vamos a llamar. Sí. Ella le daría mucho más datos con precisión. Y el hermano que falleció, lamentablemente el que tenía más, el que lo tenía en el corazón a los eslovacos, ¿no? Y el tiempo en que estuvo en Buenos Aires, ¿participó, se involucró de alguna institución eslovaca o de algún movimiento de yo creo patriota? Que sí, que conoció gente eslovaca y lo habrá ido a algún lugar. Yo no sé si ya estaba en ese entonces la asociación de Berizo, no sé con precisión decir eso, no puedo decirlo porque no sé, pero sé que de lo que hizo, cómo se contactó con gente y que acá le habían informado de que estaba la colectividad grande de eslovacos, ¿no es cierto? Y se sintió como en casa, que era el Chaco. Ahora, con precisión el tiempo que estuvo en Buenos Aires, no. ¿Y vos viviste en Chaco? Sí, yo soy nacido en el Chaco y viví hasta los 7 años en el Chaco. Sí, después emigré con los abuelos paternos a Buenos Aires, pero siempre volví al Chaco. ¿Tus abuelos paternos no son...? Son yugoslavos, son yugoslavos, pero si bien el idioma se entiende, tanto el esloveno como el eslovaco, ¿no es cierto?, es parecido, es similar. Pero sí en el Chaco se hablaba la familia en eslovaco, ¿no es cierto?, tanto en la iglesia, pues nosotros somos de religión luterana, protestante, entonces los cultos eran en castellano y en eslovaco, porque había pastores que eran eslovacos, ¿sí?, venidos de Estados Unidos o de allá. ¿Y cómo era tu casa en el Chaco? En el Chaco, yo nací bien en el pueblo, pero viví en el campo. Mi padre era agricultor, ¿no es cierto? Eran casas no se olviden, en ese entonces, casas con una galería, piezas, no todas eran de material. Donde mi madre vivía y mi abuelo sí, eran de material, ¿no es cierto? Esas eran de barro, paredes de barro, ladrillos, y así eran las ¿Y el casas. piso? Y el piso, había casas que eran de ladrillo, el piso era de ladrillo antiguamente, y algunas habitaciones que eran como tierra. ¿Pisado? Sí, apisonado, sí. Y en esa época, que las rutas eran muy precarias en el Chaco, eran todos caminos de tierra, ¿no es cierto? La radio era una batería, ¿no es cierto? Las noticias eran muy escasas, las escuelas había que ir. Yo, por ejemplo, fui a una escuela cerca el primer año donde nos llevaba el maestro, donde era un maestro y la esposa era también maestra, atendían cada uno 2 grados, primero y superior y segundo y tercero, era lo máximo, ¿no es cierto?, que había. ¿Y antes de primero inferior y primer superior? No existía, solamente primer inferior. Primer inferior. ¿Vos fuiste directamente a la escuela en primer grado? Inferior, sí, primer grado en el campo, ¿no? Escuela de campo. ¿Y cómo era la escuela? La escuela era una escuela chica con 2 salones, una dirección. Existe ahora, está todavía en la actualidad. ¿Cómo se llama, te acordás? Está de esas peñas a 10 kilómetros por el Camino Viejo. De esas peñas, la ciudad de esas peñas está a 10 kilómetros por el Camino Real, que le decían en ese entonces, que era el único terraplén que contactaba con 6 ciudades, ¿sí? Saspeña, La Tigra, La Clotilda, San Bernardo, Villángela, que son 80 kilómetros, ¿no? Bueno, a 10 kilómetros está esa escuela, que el maestro nos llevaba en jeep. Había chicos que venían a caballo, que venían en esa época, existía el surki, ¿no es cierto? Gente nativa, digamos, gente eslovaca, gente descendiente de ucranianos,
toda esa zona de Saspeña, a ver las localidades, Bajo Hondo, que yo recuerdo, era toda zona de yugoslavos y eslovacos. ¿Y en la escuela se interesaban por el origen de los alumnos, les preguntaban? Yo no recuerdo eso, no recuerdo, pero creo que no, eran todos bienvenidos en la escuela, porque mi mamá también hizo primer inferior en una escuela de campo, ¿no es cierto? No sabían, porque ya todos sabían que eran todos descendientes eslovacos o yugoslavos, ¿no es cierto? O ucranianos, en una mayoría. Pero no, porque a lo sumo la maestra que fui a una segunda escuela después, a otro campo, porque mi padre se muda a otro campo, a una casa mucho mejor, de material con piso de mosaico, con quinta y qué sé yo cuánto, pero trabajaba. Entonces fue una escuela donde ya había un poco mejor era también. Y la maestra era eslovaca, la señorita Chesal creo que era. ¿Y les enseñaba algo de eslovaco? No, era netamente castellano. Aprender a escribir castellano porque era una obligación. Los argentinos, y bueno, era escribir y leer en castellano, en español. Sí, en la ciudad de la familia sí se practicaba el eslovaco porque en la ciudad de Saspeña la iglesia luterana tenía un internado, ¿sí? Donde yo no fui, donde sí se enseñaba el eslovaco, a escribir y a hablar el eslovaco. Bien. ¿Y te acordás a qué jugabas? Y en esa época, les explico, se jugaba muy poco. Había una pelota chica y se jugaba algo de la escondida y después nos enseñaban trabajos manuales también allá. Ojo que nos enseñaban, por ejemplo, en una de las segundas escuelas que fui nos enseñaban a limpiar una quinta. Primer inferior, con 7 años, nos enseñaban a limpiar una quinta, a usar una azada, que era una pala. Sí, esa era una de las exigencias esporádicas que se hacía en esa escuela. ¿Y celebraban fiestas típicas? En el Chaco sí, tanto Chaco y acá en Buenos Aires supongo también, sí, había muchas celebraciones así, de reuniones de eslovacos, recordatorios, sí. ¿Hay alguna costumbre que hayan mantenido hasta la actualidad, que haya pasado de sus abuelos, por sus padres? Lo que pasa es que tal vez me acostumbré mucho a vivir con los abuelos, yo, tanto uno como otros, ¿sí? Como mis primos también. Tal vez no hubiera querido emigrar yo de esas provincias a Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, por razones de... ¿Por qué? Mi padre por trabajo, en esa época las chacras no todos tenían la oportunidad de crecer, ¿no es cierto?, en poco tiempo, así que emigraban hacia Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando del año 1964, 65. 1964. Pero las razones eran esas, ¿no es cierto? No todos tenían... el Chaco, el campo era un poco difícil, era muy difícil. Había épocas donde la producción de algodón, si ustedes sabrán que normalmente allá era la siembra de algodón en esa época, girasol y algodón, ¿sí? No todas eran muy productivas, entonces algunos se quedaban, si bien, y otros no, emigraban a otras chacras o otros optaban por venir a Buenos Aires. Bien. ¿Y cuando viniste a Buenos Aires, qué te acordás? Bueno, sí, bastante. 7 años tenías. Tenía 7 años, acostumbrado a ir a la escuela al campo, la familia del idioma eslovaco, la iglesia y todas esas costumbres que teníamos, me encuentro con que acá no se hablaba eslovaco en ningún lado, ¿no es cierto? Y donde me llevé una gran sorpresa y que pensé que venía por un tiempo y me volvía, sobre todo el subte, ¿no es cierto? Cuando venía mi abuela me dice, ahora vamos a viajar en un aparato que va por abajo de la tierra. Entonces uno en esa época, con 7 años, y viniendo del campo, ¿qué era eso, no? ¿Cierto? Viajar en un subte. ¿Y notabas diferencias entre los eslovacos, cómo eran en Chaco y cómo era la colectividad eslovaca acá? Claro, yo en esa época no conocía a los eslovacos acá. Si bien mis abuelos paternos recibían gente de visita de eslovenos, ¿no es cierto?, o yugoslavos, eran muy fluidas, se hablaban el idioma en la casa, ¿sí? Todo, se confundía. Yo mismo, con 7 años, mi hermano, yendo a la escuela primaria, había cosas que a veces se me reían porque algunas palabras se me escapaban en el idioma y no en castellano. No lo sabía a la perfección el castellano, no nada, de su carnal.
no sabía nada, era poco lo que se hablaba. Y con la religión, porque el luteranismo, ¿no? Sí. O las iglesias luteranas, uno acá en la actualidad no tiene mucho conocimiento No. de dónde están o Correcto. qué diferencia hay entre... Yo lo puedo saber, puedo ser profesor de historia, pero tampoco Claro. fui nunca a una iglesia luterana. ¿Cuál es la diferencia? No, el tema es el siguiente. Mi abuelo materno eslovaco, él era católico Sí. hasta el último día de sus años, y como sus hermanos y sus descendientes en la actualidad en Europa, que tenemos un contacto fluido mensual, Sí. telefónico, son católicos, muy católicos, y toda esa parte de Eslovaquia eran muy católicos. Sí, la parte de mi abuela materna, que también es descendiente de eslovaco, pero venida de Bulgaria, nacida, que también era una familia numerosa, eran protestantes, o sea, luteranos. Sí. Entonces se propagó mucho en el Chaco el luteranismo, ¿sí? Mucho el luteranismo en el Chaco. ¿Y por qué pensás que se propagó tanto el luteranismo? ¿Qué diferencia hay? Porque... El luteranismo por lo que yo sé, es una rama del catolicismo, Sí. ¿no es cierto? Lutero era católico, a posterior sabemos la historia, muchos sabemos la historia de Lutero, lo que hizo para crear, ¿por qué? Porque él quería casarse, ¿no es cierto? Y eso es la diferencia del luteranismo, que a los pastores se les permite casarse, no el católico, ¿no es cierto? Y que son muy familiares. En lo demás, yo no puedo criticar la religión católica, que es excelente, buenísima, pero y es enorme. Pues les digo que en Europa la familia es católica, católica, y hay enormes iglesias católicas ahí allá. Es muy poco lo que son, creo que eso lo podría decir César, que vivió, que es nuestro profesor, la profesora Lota, que son de ahí, de Eslovaquia. Deben ser pocas las iglesias luteranas, deben ser pocas. ¿Y ahora vas a la iglesia? Sí, frecuento, no muy seguido, pero frecuento con mi barrio. ¿Y dónde está? En la ciudad de Banfield hay una iglesia luterana. Yo fui bautizado y bueno, y todo con, si bien mi padrino era eslovaco, mi madrina era descendiente o nacida en la República Checa, eran luteranos. Luteranos, así que acá vinimos, un tiempo dejó de ir y después seguimos y es la costumbre, se hereda y se sigue, ¿no? ¿Y acá estudiaste después de primer grado? Sí, hice la primaria en Buenos Aires, en la zona sur, sí. hice toda la primaria y parte de la secundaria, tercer año de electrónica en Loma de Zamora. ¿Y después? Ya no. Después ya trabajé, ya me quedé con mis padres, ¿no es cierto? Mi padre era un trabajador, obrero, ¿no es cierto? Una fábrica de vidrio, y bueno, todos decidimos trabajar en algo, ¿no es cierto? Y ya nos quedamos acá. Si bien íbamos al Chaco, pero era de paseo, ya no había intención de volver. Pero sí siempre extrañamos. Yo soy uno de los que extrañé siempre el idioma, la familia, porque la familia era numerosa en el Chaco, yo al menos, por parte de mamá, la familia era muy numerosa de eslovacos y extrañé siempre eso. Tal es así, por eso busqué, antes que fallezca mi tío, de qué hacer, que sí, bueno, va a seguir mi hijo y si no, voy a tratar de seguir, de no olvidar el idioma, ¿no? Entonces busqué la forma de seguir aprendiendo el idioma. ¿El idioma qué es para el eslovaco entonces? A ver si interpreto bien. El idioma es recordar a Eslovaquia, ¿no es cierto? No perder las raíces, eso lo hubiera querido el abuelo, mi tío, mi madre lo quiere eso también, no perder las raíces de Eslovaquia, los lazos. Entonces, en lo posible, ya les digo que mientras ellos vivían, se hablaba el eslovaco mucho, se hablaba muchísimo, ¿no es cierto? Tal es así que mi madre concurrió a la escuela, igual que la hermana, que vive en el campo, concurrió a la escuela eslovaca, ¿no es cierto? Sí. Si bien todavía existe la sociedad checo-eslovaca, que antiguamente era así, sociedad checo-eslovaca, ¿sí? En Chaco existe. Acá, digamos, ya por hoy se ha separado, porque sabemos lo que pasó en Europa. Eslovaquia creo que es el país más joven que hay en la actualidad, pero antiguamente era la sociedad checo-eslovaca. ¿Fuiste a Eslovaquia? No. Está latente eso, hace años está latente eso de ir. Sobre todo por la familia, porque hay familia del abuelo, mamá, de los tíos, y
que esperan también que alguien vaya, así que creo que se va a concretar eso. ¿Y te sentís bien en Buenos Aires? Sí, es la mayor parte de mi vida me la pasé en Buenos Aires, pero si bien no me puedo acostumbrar mucho, ¿no? Porque extrañas. Claro, claro. Tal vez fui de todos los primos, porque mamá tiene una hermana que no ha tenido hijos y un hermano no tiene hijos, pero el otro hermano sí tuvo hijos, se quedaron allá, ¿no? Y creo que extrañé todo eso, toda esa familia, entonces fue el que más me costó acostumbrarme a Buenos Aires. No mi hermano, no mis otros primos por parte de papá, que se acostumbraron y no quisieron volver allá, ¿no? ¿Y ya de grande qué te motivó a quedarte en Buenos Aires y no volver a Chaco? Me motivó lo siguiente, que ya mi padre falleció hace 12 años ya, ¿no es cierto? Estaba enfermo, muy enfermo, y mamá, quedarme con mi madre, ¿no es cierto? Depende de mí, está conmigo, y me costaría irme, ¿no? Mientras está ella, mi trabajo, si bien es bueno, allá no hay facilidades de trabajo. Ustedes saben que hoy por hoy en Argentina se vive con problemas, ¿no?, laborales. Allá no es muy fácil encontrar trabajo. Así que ya hace años, ¿no?, la gente que se quedó allá o fue chofer, mecánico o estudió abogacía y dejó y estudió otra cosa, arquitecto, y se dedicó al comercio, ¿no? Y antes te preguntaba lo del idioma, porque cuando hablaba con César y hablaba con Sofía, era como que sentía yo que se podía definir a la nación eslovaca a partir del idioma, digamos. Como que es el nexo que permite, eso es lo que yo sentí. Es el rasgo cultural más identificatorio. Sí, claro, que lo claro. define como grupo, ¿no? Como grupo, sí, tal vez esa no sabía expresarme bien. No, ¿cierto? pero yo por es escucharlo así. a César o a Sofía, Sí, ¿vale? correcto, sí, Por eso sí. te preguntaba. Que quizá no ocurre tanto con otras colectividades. O con otras ¿no? colectividades. Bueno, acá he aprendido yo en estos 2 años que estoy frecuentando, que aprendí mucho con César, que sabe de historia, vivió en Eslovaquia, nos aclaró mucho lo que era, digamos, el eslovaco, ¿no? Cómo es el idioma. Tenemos nosotros hoy por hoy diccionarios que no están bien traducidos de hace muchos años, eso también lo comentó César. ¿Por qué? Porque tienen un poquito de mezcla de algunas cosas, la gente en ese momento no lo supo traducir bien. Hay gente que nos ha pasado en la familia, mezclamos el checo con el eslovaco también, ¿no es cierto? Claro. Y hoy por hoy el eslovaco se quiere identificar por su idioma, él es eslovaco, ¿no es cierto? Así que, digamos, hay cosas que son difíciles por leyendo el diccionario, ¿no? ¿Te acordás de la primavera de Praga? ¿Algo? Porque eras chico. Era chico, sí. ¿Te acordás algo? ¿Algunas noticias que hayan llegado? Sí, de esa terrible noticia. Era Checoslovaquia y fue la invasión rusa a Praga, donde los estudiantes se enfrentaron a los tanques rusos, donde se comentó mucho. Y si bien los tíos, la familia de mamá y del tío estaban lejos, ¿no es cierto?, también lo percibían eso y tenían ese temor de que pase algo. Entonces las cartas eran constantes de Europa. Y sabíamos todo eso, ¿sí? Tenían miedo. Como les dije antes, ellos vivieron, sí, también la Primera Guerra Mundial no les tocó, pero sí, el abuelo fue a combatir, pero fue a Italia, le tocó combatir en Italia. La segunda sí la sufrieron, ¿sí?, por las tropas que llegaron, rusos, que si bien uno no colaboraba se lo sacaban, ¿no es cierto? Y a posterior saben que el comunismo, que fue terrible, ¿no es cierto? Y donde mi abuelo, descendiente de eslovacos, no era amante del comunismo. Ninguno de la familia. Sí, con los checos pasa lo mismo. Claro, Son dos países diferentes, pero todavía hoy tienen todo un discurso contra el comunismo. Claro. ¿no? Si bien hay gente que dice que han estado mejor en el comunismo y no con el capitalismo, no lo sabemos. Son comentarios, pero no fue muy grato para ellos eso. ¿Y de Berisso? Vos hablaste antes de Berisso, ¿no? Sí, en Berisso sí, porque un primo del abuelo, que después de unos años cuando vino se encontró con él y él lo fue a visitar al Chaco,
quedaron hijos en Berisso, que la familia era Ishvan, sí, que viven los hijos, uno o dos. Tuve noticias hace 2 meses de que hay uno de ellos y bueno, me habían acercado una dirección, todavía no me pude contactar, con un hijo de ese primo del abuelo. Ay, qué lindo. Sí, creo que es Pablo Ishvan y vive en la zona de Berisso todavía, sí, que es hijo del primo del abuelo, sí, la edad de mi madre tiene 83 años y él debe tener 70 y pico de años, ¿no? ¿Cocina tu mamá? Sí. ¿Y hace comidas Y hace comidas eslovacas, sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, los nombres, O los ingredientes. Los más ingredientes utilizados. Capaz que nos normales. vamos de acá y nos hacemos una. Las famosas halush que, ¿no es cierto?, que se hacen, ¿no es cierto?, las comidas típicas, acá en castellano le decimos el niño envuelto también, ¿no es cierto?, la como capusta, claro, Que todas los esas árabes cosas. también comen algo También, ¿no? parecido. Sí, Puede ser. niño envuelto. Sí. Armenio. Bueno, todo eso se hacía ahí, después el típico estofado, Los postres son los famosos postres también, sí, sobre todo los strudel, ¿no es cierto? Que allá le decíamos reitesche, ¿no? Reitesche le decíamos. Y muchas comidas más, ¿no? ¿Y el goulash de dónde es? ¿De Praga? ¿De checos o de eslovacos? Yo no sé de definir la región de dónde es, el goulash, no sé, creo que muy posible que sea eslovaco, pero no sé definirlo bien, no sé definirlo. No, lamentablemente uno de estos lo dejó, ¿no? De chicos, si bien estamos acostumbrados a escuchar todas estas cosas y hablarlas, llega un momento que cuando uno llega a los 17 años un poco se desconecta, ¿no? De los eslovacos, de la familia, si bien se recuerda, uno se acuerda de todas esas cosas, las anécdotas, nos desconectamos. ¿Por qué? Porque todos a esa edad salimos, ¿no es cierto? 17, 18 años, 19, entonces medio que ya, no, yo no quiero, como tengo mi hermano que ya el idioma no lo recuerda, no lo domina, lo olvidó por completo. Y una pregunta, porque es común en algunas colectividades, te pregunto. Había como un mandato de que uno se tenía que casar con alguien que era descendiente de eslovacos. Sí. Tal es así, no sé si pasó con mamá, no lo dijo, pero sí, porque allá eran, si bien eran respetados todos, ¿no? Todos ucranianos, alemanes, sí siempre el abuelo decía, no, un eslovaco, tenés que casarte con un eslovaco, y si no, aunque sea un yugoslavo, ¿sí? Claro, tu papá era yugoslavo, digamos, de la parte de Serbia. ¿Y por qué sería? ¿Por el problema por el tema de la religión? ¿O? Un poco sí, porque ambas familias eran luteranas, tanto Sí. paterna como materna eran luteranos, ¿sí? El único ahí, digamos, el abuelo era católico, ¿no es cierto? Así que un poco era eso, la religión y el idioma. De conservar un poco el idioma, sí. Sí que era costumbre de entre eslovacas. ¿Y si vos salías con alguna chica que no era eslovaca, qué pasaba? No, les explico por qué. Yo me voy a dirigir un poco a lo que es el Chaco en esa época, mamá, y hasta cuando yo tenía 19 años. Ya ahora no, porque mi primo está casado con una chica descendiente de españoles, ¿sí? Y mi prima está casada con un caballero descendiente de alemanes, que lo sabía mucho y que son luteranos también. No había comentarios, pero como había tanta gente eslovaca en esa provincia, en esa ciudad, entonces era difícil escaparse, ¿no es cierto? Era difícil. Hoy por hoy no es así. Hay italianos, españoles y ya mi hermano se ha casado con una chica de españoles, ¿sí? Así que donde no se practica el idioma para nada. Pero en esa época, allá, por la religión... ¿Pero es católica? Ella es católica, sí. Era difícil esquivar, ¿no? Evitarlo de que no se conociera una chica que no era en familia, que algunos sí, si bien mi abuela tenía una familia numerosa, no eran familia, pero se conocían, chicas de descendientes eslovacos o yugoslavos y él también, o checos, ¿no? Y se casaban. Y a veces, supongo que yo habrá oído el comentario, no, preferiría un eslovaco.
Ajá. Sí, 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 creo que sí. ¿Y En había- esa época. Pero no escuché así, digamos, No. algo como que sea algo autoritario, no. No, no. Era la intención. ¿Y traía tus abuelos de Eslovaquia una imagen, un estereotipo de los eslovenos, de cómo eran los ucranianos, que cambió una vez acá en Buenos Aires, una vez al El relacionarse? comentario, sí, había comentarios de todo tipo. Como les dije, el abuelo, si bien sabía un poco de latín, sabía quién eran los búlgaros, quién eran los ucranianos, así que el abuelo tenía, te comento algo, el abuelo no quería mucho a los checos, ¿no? Lamentablemente, el abuelo no quería mucho a los checos, ¿no? Él decía que si tenía que volver allá y pelear para los checos, no lo haría, ¿no es cierto? No sé por qué. Bueno, sí, hoy sé por las historias que cuenta César que nos cuenta. Lamentablemente el checo ha hecho un poco de abuso, ¿no? Cuando era una república todo, tema de gobierno habían hecho un poco de abuso, de decir, bueno, tantos diputados checos y uno o dos eslovacos, ¿no es cierto? Estuvo disminuido, ¿no? Por eso hay una gran historia que César nos cuenta de cómo han tenido que aliarse con los ucranianos y todo eso. ¿Y esas visiones de los checos, de los ucranianos, se notaban acá en las relaciones en la colectividad una vez acá en Buenos Aires o quedaron allá, digamos? Y quedaron allá. Acá nosotros tuvimos, mi familia, al menos en Buenos Aires, relación mucha con vecinos ucranianos, ¿no? Muy bueno, y donde el abuelo decía, esa es buena gente, los ucranianos, ¿sí? Porque el ucraniano también fue un poquito obligado, ¿no? A lo que era, se acuerdan antes, la Unión Soviética, ¿no es cierto? Ucraniano, yo recuerdo de amigos tener ucranianos donde yo le decía a ustedes los rusos y se enojaba. Claro. No, yo no soy ruso, yo soy ucraniano. No te ¿Y con confundas. los húngaros? Con los húngaros, creo que no se llevaban muy bien, no se llevaban muy bien. No. Antiguamente por el famoso imperio austrohúngaro, Claro, el austrohúngaro. así que no creo. Porque la historia de ustedes viene De hace, añares, de... sigue antes de pareciendo... Y bueno, la Primera Guerra Mundial Sí. sucede Ahí se sintió el en imperio Yugoslavia, ¿no es cierto? austrohúngaro. Cuando matan al rey Ferdinando, creo que es, si no recuerdo bien. Así que antes era obligación estudiar también 3 idiomas allá, ¿sí? El húngaro, mis abuelos yugoslavos le tocó eso, el húngaro, rumano y algo de alemán también, creo, ¿no es cierto? ¿Te sentís nacionalista con respecto a...? Sí. Yo me siento nacionalista, muy argentino. Yo bien sí he pasado cosas acá, pero cosas muy lindas. Argentina, tenemos una historia triste también, ¿no es cierto? Pero Argentina es grande, es linda y tenemos buena gente. Muchos emigrantes de españoles, italianos, amistades en mi barrio donde éramos yugoslavos, eslovacos, ucranianos, italianos, ¿no es cierto? Y españoles. Eran 2 cuadras de esa mezcla de gente, ¿no? Así que a la fuerza eran todos amigos, pero gente muy macanuda, un barrio macanudo donde hoy ya no están toda esa gente. Así que no, mi patria es muy linda. Tu patria es Argentina. Es Argentina, pero sí, quiero guardar eso también, la parte eslovaca, porque el abuelo era tipo re macanudo. Si bien yo mucho no traté, mis primos trató mucho con él, ¿no? Pero sí, eran muy correctos. Un hombre muy correcto, muy exigente, un hombre muy serio, ¿no? Así que el idioma lo sé, no todo, ¿no? Por eso vengo, pero quisiera no olvidarlo tampoco, ¿no? No olvidarlo. Perdón, que te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo valoras, cómo sintetizarías, como para ir cerrando esta entrevista hermosa, ¿sí? El ser eslovaco para vos? Más allá de que te sientas argentino, ¿te nacionalizaste? No, eslovacos no. Tal vez sí, que estaría la posibilidad, sí, lo haría. Ajá. Lo haría, sí, por Bueno, supuesto que sí. ¿qué es? ¿Cómo sintetizarías más allá del idioma?
hoy que estás acá estudiando Eslovaco. eslovaco en este lugar y que estás contando tu historia. ¿Qué es para vos ser eslovaco? Mira, es la raíz, ¿no es cierto? Es un poco del respeto hacia los abuelos, ¿no? Hacia los abuelos, mamá, mis tíos, ¿no es cierto? Yo creo que el italiano haría lo mismo, el español lo haría también, el alemán, el árabe también, ¿no es cierto? La madre patria, ¿no es cierto? Un poco, así que creo, me siento obligado un poquito, ¿no? A perfeccionar mi idioma, a seguir y no olvidarlo, ¿no? No olvidarlo por lo que son, por lo que hicieron por Argentina, ¿no es cierto? Los eslovacos como muchas colectividades, ¿no es cierto? Tengo que nombrar la mía, de mi familia, de mi abuelo, mis tíos, mi mamá, que han hecho mucho por Argentina, porque sobre todo puntualmente en esta provincia, que en esa época era una provincia muy selvática, de pocas chacras muy chicas y donde había que hacerlo todo. Hay libros donde los inmigrantes eslovacos han vivido en ranchos, ¿no es cierto?, los primeros inmigrantes, porque acá era el tema de ocupar la tierra y decir, bueno, trabajenla, la tierra la tienen. Como en Entre Ríos, los rusos. Claro, o los alemanes, ¿no es cierto?, alemanes, que es la mayoría, creo que están en Entre Ríos, ahí en Córdoba también. Sí. En el Chaco los hay, pero no tanto, ¿no es cierto? Y entonces me siento obligado a eso, ¿no? Por lo que ellos han hecho por Argentina, los eslovacos, ¿Puedo hacer mi uno abuelo. más? Sí. ¿Y tus amigos, los que no son eslovacos, saben que sos eslovaco? ¿Te gusta que sepan que sos eslovaco? ¿Les hablas de tu origen? Sí. Cuando era chico, todos me sabían, ustedes los polacos, entonces tenía que aclarar que no era polaco, que era por parte de padres yugoslavos, ¿sí? Y que sabía el idioma, y por parte de madre eslovaco, ¿no es cierto? Existió siempre un poquito de la cargada también, ¿no es cierto? Algunos, pero no, acá porque respeté siempre a todas las colectividades. Yo tenía amigos italianos donde hablaban el idioma italiano, yo iba a su casa y ellos hablaban italiano, ¿sí? Y entonces había una gran amistad. Ellos hablaban su idioma y nosotros en casa nuestro idioma. Así que no hubo, digamos así, si bien hubo cargadas, no rechazo nada. En Argentina no pasó eso, de que yo creo que todas las colectividades nos respetamos siempre, todas las colectividades, y cada uno trató de conservar su idioma, que hoy creo que no es tanto, ¿no? Porque ya somos pocos, yo al menos trato de perfeccionar el eslovaco, no olvidarlo, mientras que mis primos lo están olvidando un poco, ¿no es cierto? Porque tal vez, y que tenían mucho contacto con eslovacos ellos allá en la provincia. Se juntaban muchos, sus padres, todos, muy eslovacos, ¿no? Pero se van olvidando un poco. A vos te encanta que Sí. todos sepan que sos eslovaco. Sí, También te por gusta. supuesto que parte de mamá, el padre de mamá eslovaco, le hubiera gustado. ¿Y en, Alguien tiene que hacerlo. y en la misa o cuando vas a la iglesia, ¿en qué se hace la misa en eslovaco? No. En la actualidad en Buenos Aires las iglesias luteranas, creo que todas, creo que los pastores eslovacos son pocos, la mayoría son descendientes alemanes, ¿sí? Son netamente en castellano, salvo años, hace muchos años, no sé en qué ciudades, donde la colectividad era muy grande alemana, se daban los cultos, se le dice el culto, se da el culto en alemán y en castellano. Hoy por hoy ya no, es todo en castellano, todo en castellano, tanto alemanes como eslovacos, ¿no es cierto? Y en el Chaco también ya no se practica, ¿no? Antiguamente sí, porque yo he concurrido al culto y cultos de eslovaco y después a posterior en castellano, o una vez en el eslovaco y la próxima era en castellano, pero lo presencié eso, lo viví, sí. Pero ya hoy por hoy no. No porque el pastor que está en esas peñas, Chaco, es descendiente de alemán, no eslovaco. Bueno, la verdad que le queremos agradecer el tiempo que nos dio, es una entrevista muy linda. Gracias. Y tu cara lo demuestra todo el tiempo, así que cuando te veas en el video vas a ver la cara de satisfacción. Gracias. Que De tenés orgullo. todo el tiempo. Se lo merecen y les agradezco a ustedes, ¿no? Mucho ese interés, muchísimo, y
de que sepan todo de que los eslovacos existen y se los respete también, ¿no? Porque han hecho mucho por Argentina, mucho, mis abuelos y mucha gente, así como todas las colectividades que han venido a Argentina han hecho mucho por Argentina. Argentina le debe mucho a las colectividades, muchos. Esa es nuestra misión, mostrarlo también a los demás para que todos puedan compartir esa experiencia. Sí. Por eso les digo que las colectividades que han conocido alemanes, italianos, españoles, árabes, muchas colectividades han muchos trabajos, cosas muy lindas en Argentina. Argentina es muy linda, muy grande, así que... Y los eslovacos, el abuelo hubiera estado contento de saber esto, ¿no? Y tenemos familia allá y... Ya vas a ir, vamos a ver qué vas a ir. Sí, ojalá Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo tomo el café. Sí, sí, debe estar medio frío.